El contexto internacional y la política interna del narcotráfico, sus orígenes y sus carteles de drogas. Presentado por Valentina Cañón, que diré la primera parte, y Charmet Pinzón, que dirá la segunda parte del grado 10.5. ¿Qué es el narcotráfico en Colombia? El narcotráfico en Colombia se refiere al negocio de las drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en Colombia, la producción y distribución de estos productos, así como la evolución histórica de esta actividad económica. Origen. Para comprender el problema del narcotráfico es necesario tener en cuenta circunstancias tanto externas como internas que permitieron su aparición en el país. Veamos las principales de ellas. En el contexto externo, a lo largo de los años 70, se originó en los países desarrollados una demanda de sustancias tales como la marihuana, la cocaína y la heroína, lo que estimuló su producción en regiones periféricas donde su cultivo era posible. En el contexto interno, por una parte, el proceso de colonización impulsado por la violencia desplazó a una parte importante de la población hacia territorios donde ni las fuerzas en pugna ni el Estado tuvieron una presencia permanente. Esto generó unos territorios en donde se impuso un orden distinto al del Estado. De otra parte, el aislamiento geográfico de estos territorios, entre otros aspectos, condujo a que allí los cultivos ilícitos se vieran particularmente favorecidos. Finalmente, la producción de estos cultivos generó el enriquecimiento inmediato de quienes se dedicaron a esta actividad ilegal. En Colombia, la guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ordenado por Pablo Escobar. El contexto internacional y la política interna. Al finalizar los años 70, el ambiente político se encontraba bastante radicalizado. Por un lado, los movimientos sociales y sindicales hacían una fuerte oposición al gobierno, y por otro, este consideraba ilegal la protesta social y la perseguía constantemente. Un hecho externo influyó claramente en las circunstancias políticas del país en esos años y estableció una nueva dinámica: el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Al finalizar los años 70, las guerrillas actuaban de manera aislada y su impacto era relativamente escaso en la sociedad colombiana, debido tal vez a su incapacidad militar y a que las ideas revolucionarias eran extrañas a la población rural, acostumbrada al discurso partidista. Por otra parte, estas guerrillas se mantuvieron reducidas a un ámbito local que nunca alcanzó una dimensión nacional. Tras el triunfo de los sandinistas en Nicaragua, la lucha armada cobró nueva fuerza y la guerrilla consideró posible llegar al poder a través de las armas. Otra consecuencia importante de este hecho fue el cambio que se produjo en la política occidental, la cual se orientó a la lucha anticomunista y a la intervención militar como forma de mitigar el impacto de la revolución sandinista en América Latina. Los carteles de drogas. Rápidamente el tráfico de drogas fue controlado por bandas organizadas a través del inmenso capital generado por esta actividad. Penetraron en círculos sociales exclusivos de manera de que algunos de sus jefes incluso llegaron a la policía. Estos grupos se constituyeron en verdaderos imperios que controlaban los ejércitos armados de sicarios. A finales de la década de los 80, los carteles de drogas fueron sometidos a una persecución cada vez más agresiva por parte del Estado. Además, se planteó la tradición, el cual los narcotraficantes que habían cometido delitos en Estados Unidos podrían ser juzgados y cumplir sus penas en ese país. Frente a la presión, recurrieron al terrorismo y al asesinato de altos dignatarios del Estado y de candidatos, entre otros. ¿Cuáles fueron esos carteles? El primer cartel fue el Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín fue una organización delictiva originada en la década de 1970. La organización mantuvo el control y la distribución de los envíos de cocaína hacia Estados Unidos y otros países. En su momento fue llamada la organización criminal más peligrosa de Colombia, liderada por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, el cual fue responsable de varias muertes de civiles miembros de las fuerzas públicas.
El segundo es el Cartel de Cali. El Cartel de Cali fue el nombre dado al cartel dedicado al tráfico de cocaína encabezado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez. Recibe el nombre de la ciudad de Cali, el cual tuvieron su principal base de operaciones. Tercero, el Cartel del Norte del Valle. Operaba principalmente en el norte del Valle del Cauca de Colombia. Tuvo un importante crecimiento a mediados de los años 1990, después de los carteles de Cali y Medellín, y fue encabezada por Orlando Henao Montoya. Por último, les hablaré sobre algunas causas de esto. El narcotráfico en Colombia surgió en las profundidades desigualdades sociales que en los años 80 había en Colombia. Asimismo, las pocas oportunidades de empleo, estudio, salud y sobre todo la corrupción política. Muchas gracias.